Vamos a abrir un expediente que lleva casi 150 años volviendo locos a historiadores, marinos y a cualquiera que se asome a su historia. Hablamos, como no, de uno de los mayores enigmas marítimos de todos los tiempos, el increíble caso del barco fantasma Mary Celeste. Esa es la pregunta del millón, la que ha alimentado la leyenda durante décadas. Piensa en esto. Un barco que está perfectamente, que puede navegar sin problemas, con comida y agua para medio año, y sin embargo, ni un alma a bordo. ¿Qué pudo pasar ahí fuera? Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo y situarnos en medio del Atlántico. Imagina la escena. La tripulación del bergantín Dei Gratia ve a lo lejos otro barco que va a la deriva. Se mueve de forma extraña, errática, con las velas medio rotas. Se nota a la legua que algo va muy mal. Cuando se acercan lo suficiente, consiguen leer el nombre en la popa, Mary Celeste. Lo llaman, hacen señales, pero nada, silencio absoluto. Así que el primer oficial del Dei Gratia decide subir a bordo. Y lo que se encuentra es una calma que pone los pelos de punta. El barco está completamente vacío. Y aquí es donde el misterio se vuelve gigante, por el contraste de lo que había y lo que no. A ver, el barco estaba bien. La carga, que eran barriles de alcohol industrial, valiosísima, estaba intacta. La ropa y las cosas personales de la tripulación, todo en sus camarotes. Pero las 10 personas que iban a bordo, desaparecidas. Y no solo ellas, ojo, también faltaba el único bote salvavidas, el cronómetro, el sextante, los papeles del barco. Es como si hubieran abandonado el barco de forma ordenada, pero a la vez con una prisa increíble. ¿No cuadra? Y un detalle más, atención, en la bodega había 1,10 metros de agua. A ver, es bastante agua, pero no es algo que vaya a hundir un barco como ese ni de lejos. Y lo más curioso es que en la cubierta encontraron una especie de varilla para medir el agua hecha a mano. O sea que la tripulación sabía que entraba agua, estaba preocupada y la había medido hacía muy poco. Bueno, dejemos por un momento el barco y hablemos de lo que de verdad importa, la gente. Porque al final, esta es la historia de 10 vidas que simplemente se esfumaron en mitad del océano. El capitán Benjamin Briggs era un tipo experimentado, con una reputación intachable. Y no iba solo, que esto es importante. Se había llevado a su mujer, Sara, y a su hija pequeña, Sofía, de solo 2 añitos. El resto de la tripulación, pues gente de confianza. Marineros descritos como pacíficos y de primera. Vamos, que no parecía una tripulación que fuera a dar problema. Y para hacerlo todo un poco más desgarrador, están estas palabras. Las escribió el capitán Briggs a su madre justo antes de zarpar. Espero que tengamos un buen trayecto. Qué ironía, ¿verdad? Nadie, absolutamente nadie a bordo, podía ni imaginar lo que les esperaba. El mar de Celeste es remolcado hasta Gibraltar y allí, claro, arranca la investigación oficial. Pero lejos de arrojar luz, lo que hizo fue enredar las cosas todavía más, porque desde el minuto 1 planeó la sombra de la sospecha. El fiscal del caso, un tal Solly Flood, lo tuvo clarísimo desde el principio. Aquí ha habido un crimen. De hecho, su frase se hizo famosa. Ha habido juego sucio y el alcohol está en el fondo de todo esto. Estaba convencido de que la tripulación se había amotinado. Pero sus teorías se dieron de bruces con la realidad. ¿Un motín de borrachos? Imposible. El alcohol de los barriles era veneno puro, no se podía beber. ¿Violencia, asesinatos? Pues es que no se encontró ni una gota de sangre, ni un solo signo de pelea. Incluso unos supuestos cortes de hacha en la proa resultaron ser simplemente el desgaste natural de la madera por el mar. La verdad es que no había ni una sola prueba de que hubiera ocurrido un crimen. Así que, sin pruebas, sin cuerpos y sin un móvil claro, el tribunal no tuvo más remedio que, lavarse las manos. El caso se cerró oficialmente con un veredicto de abandonado por causas desconocidas. Y ahí, justo ahí, es cuando el misterio se convirtió en leyenda. Vale, descartamos el crimen. Entonces, ¿qué pasó? Pues aquí es donde entramos en el fascinante mundo de las teorías que durante más de un siglo han intentado dar una respuesta a este enigma. Una de las posibilidades es una especie de tormenta perfecta de fallos técnicos. Una de las bombas para sacar agua no iba bien. Si a eso le sumas que quizás el cronómetro, el reloj para saber tu posición, también fallaba, la tripulación podría haber pensado 2 cosas. Que el barco se hundía sin remedio y que estaban perdidos en medio de la nada. Un capitán prudente, y más con su familia a bordo, quizás tomó la decisión fatal de abandonar el barco antes de tiempo. Pero la teoría que hoy por hoy tiene más fuerza, la que cuenta con más respaldo científico, es mucho más sutil, y tiene que ver con la carga que llevaba el barco, esos 1.701 barriles de alcohol. Vamos a reconstruir la escena. Es fascinante. Imagina, varios barriles tienen fugas. La bodega se llena de vapores de alcohol que son superinflamables. Una pequeña chispa, por lo que sea, y ¡pum!, una deflagración. No un incendio, ojo,
sino un estallido de presión que revienta las escotillas hacia arriba, pero sin dejar marcas de quemaduras. El capitán, aterrorizado pensando que todo el barco va a saltar por los aires, ordena a todo el mundo que suba al bote salvavidas, rápido, como precaución. Lo atan al barco con una cuerda, pensando en volver a subir cuando pase el peligro. Pero de repente, una ráfaga de viento, una ola más fuerte de la cuenta, y la cuerda se rompe, y ven impotentes como su barco, el Mary Celeste, se aleja navegando solo, empujado por el viento, dejándolos a la deriva en medio del océano. Esta explicación podría tener toda la lógica del mundo, pero la historia del Mary Celeste ya había cogido su propio rumbo. Pasó de ser una tragedia marítima a convertirse, por derecho propio, en una de las leyendas de barcos fantasma más famosas de la historia. Y en esta transformación hubo un culpable principal, un joven escritor llamado Arthur Conan Doyle. Sí, antes de crear a Sherlock Holmes, escribió un relato de ficción inspirado libremente en el caso. Lo cambió casi todo, hasta el nombre del barco, al que llamó Mary Celeste. Su historia tuvo tanto éxito que muchísima gente la dio por cierta. A eso súmale décadas de periódicos sensacionalistas inventándose detalles de película, como lo de la comida caliente servida en la mesa, algo que nunca pasó, y ya tienes el mito perfectamente consolidado en la cultura popular. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. Quizás no hay ningún misterio sobrenatural aquí. Quizás el verdadero fantasma que persigue al Mary Celeste es algo mucho más común, y precisamente por eso, mucho más terrorífico. Una simple y trágica cadena de mala suerte, de fallos técnicos y de decisiones humanas que acabó condenando a 10 personas. Una historia que nos recuerda lo frágiles que somos ante la inmensidad y el poder impredecible del océano.